La Casa del Dragón se ambienta 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, un momento en el que los dragones formaban parte del día a día de Poniente como un recordatorio de que la dinastía Targaryen se alzaba por encima del resto de humanos no solo de forma literal, bueno, así lo intentan transmitir con estos animales que tienen tanto de arma bélica como de elemento propagandístico, para elevar a la dinastía que reina los 7 reinos. Y, como si necesitara trazar rápidamente un paralelismo con Juego de Tronos para no perder a la audiencia, la presentación de la princesa Rhaenyra, Milly Alcock, la única hija del rey Viserys, Paddy Considine, es un déjà vu muy astuto. Su llegada con el dragón Syrax recuerda, con su peinado, su estatura, su vestimenta, a la futura Khaleesi. El guión de Ryan Condal pone unas cartas muy reconocibles sobre la mesa. La princesa Rhaenyra vive oprimida por un patriarcado que, si bien la considera como el útero más codiciado de Poniente tras el de su madre Aemma, que incluso le dice que nuestro campo de batalla es el parto, ni se plantea que pueda ser candidata al trono de hierro. Ese lugar parece que debe ocuparlo su futuro hermano, ya que la reina está embarazada y a punto de dar a luz, o en su defecto su tío Daemon, Matt Smith, de comportamiento rebelde y sin sentido de la responsabilidad. Ni tan siquiera vive con su mujer porque, según su opinión, le tocó casarse con la mujer más fea de los 7 reinos. Esta idea de que Rhaenyra no puede reinar, además, se consolida por un hecho histórico. Como muestra la serie al adentrarse en el pasado de los Targaryen, una mujer ya se colocó en una buena posición para heredar el trono, su tía Rhaenys, Ebebol, otra con un nombre tan similar que uno se pregunta si J.R.R. Martin simplemente bautizaba a los personajes, pensando solo en cómo dificultar la experiencia a su público. El rey Jaehaerys tenía que nombrar un sucesor y solo tenía 2 candidatos viables: Rhaenys, la hija de su primogénito fallecido, y Viserys, el primogénito de su también difunto segundo hijo. El Consejo de Caballeros al que se permitió elegir optó por Viserys. Así que Rhaenys, en lugar de reinar, se tiene que conformar con ser la esposa de Corlys Velaryon, uno de los miembros del Consejo, el noble con la mejor flota de Poniente y también la mejor posicionada tras los Targaryen. ¿Y quién es el rey Viserys y que ocupa un trono de hierro de escenificación todavía más hostil? Pues que es el clásico falso aliado. Se le considera amable, considerado, un buen esposo para su mujer, Aemma Arryn, Kate Dickie. Su hermano Daemon, un macho alfa de manual que demuestra su hombría a través de irse de putas y cortar cabezas, brazos y testículos, le llama débil, precisamente por estas cualidades que aparenta. Pero, tras acceder al trono con su sexo como principal atributo, Viserys se pasa el primer episodio cubriéndose de gloria. Sí, aparenta ser la clase de monarca que necesitan unos 7 reinos que los espectadores conocíamos como una tierra corrupta, violenta, caótica. Es atento con su mujer y su hija. Incluso se muestra comprensivo con Aemma, que le habla de su frustración por no haberle podido dar un hijo varón tras múltiples abortos y bebés que nacieron muertos, y que le advierte que no pasará por otro embarazo. Sin embargo, también es ese hombre que habla de la importancia de tener un heredero mientras su hija está presente en la sala, como si fuera una sirvienta, llenando las copas de los miembros del consejo en lugar de forjándose como líder. Y, bueno, después tenemos el otro detalle de que mata a su mujer. Aquí nadie es un iluso. A veces toca elegir entre la vida de la madre o del bebé cuando hay problemas en un parto, sobre todo en un universo fantástico de inspiración medieval como este. Pero en este caso Aemma está viva cuando sufre complicaciones y sobre todo está consciente. Lo que no tiene es ni voz ni voto en su parto que resulta ser su entierro. Mientras los caballeros del reino se baten en duelos en un torneo en honor al futuro heredero, él le toma la mano a Aemma, le susurra que la quiere y pide al médico y a las comadronas que la abran en canal para salvar un heredero que, ironías de la vida, solo podrá ostentar el título durante unas horas. La serie, que conste, por lo menos nos ahorra la muerte del bebé con la mejor frase del episodio. Me pregunto si, durante las horas que vivió mi hermano, mi padre fue feliz al fin, dice una Rhaenyra en duelo. No hace falta decir nada más antes de incinerar el cuerpo de la reina con las llamas de un dragón, al puro estilo Targaryen. Pero el punto de inflexión no es tanto la muerte del hijo varón, al que imaginábamos muerto desde un comienzo, seamos sinceros, para que se mantuviera vivo el conflicto de la sucesión, sino la reacción de Daemon ante la tragedia.
Viserys declara que Daemon no será el siguiente en la línea sucesoria, como se daba por hecho, sino que este espacio lo ocupará Rhaenyra. En el burdel en el que se encuentra con Mysaria, Sonoya Mizuno, su prostituta que ya es más que una placentera por horas, sobre todo con esa esposa oficial siempre mencionada, nunca fecundada, dedica un brindis a su sobrino llamándole el heredero por un día. Montado en cólera, Viserys declara que Daemon no será el siguiente en la línea de sucesión, como se daba por hecho, sino que este espacio lo ocupará Rhaenyra. ¿Y qué le comenta el padre a su hija antes de dejárselo todo atado y bien atado? Que los dragones son vitales para la supervivencia de la dinastía Targaryen al frente de los 7 reinos. Los animales son los únicos que mantienen a la familia por encima del resto de la población, como si fueran más que humanos. Esto, como conocemos los espectadores, es más que cierto. 2 siglos más tarde Daenerys tendrá el don de la palabra y de los genes arios, sí, pero obtiene la atención, fascinación y temor de las multitudes por poseer los únicos 3 dragones existentes. Los miembros del Consejo de Viserys, la mano del rey es Otto Hicktober, Rhys Evans, quien tiene a su hija Alicent colocada como confidente de Rhaenyra, Corlys Velaryon, Steph Toussaint, quien estuvo a punto de ser rey consorte, se conforma con el título de consejero naval, Lyman Besbury. Bill Patterson es el consejero de la moneda, Lionel Strong es el consejero de edictos, y finalmente está el gran maestre Melas, David Orovich. De momento, sus temas de conversación se reducen a 2. Que Daemon es un peligro para los 7 reinos y que un tipo llamado Kragas Draar, apodado el benefactor de los cangrejos, por dar de comer a estos animales con los cuerpos de sus víctimas, está poniendo contra las cuerdas a los 7 reinos. ¿Tendremos incesto? Una de las escenas más estimulantes tiene lugar entre Daemon y Rhaenyra, quienes se postulan como principales rivales por la corona. Él tiene la costumbre de traer regalos a su sobrina, y mientras le abrocha un nuevo collar, todas las alarmas se encienden con su tensión sexual. Tendremos trama incestuosa como manda la tradición Targaryen de ¿para qué ensuciar nuestros genes cuando podemos enrollarnos con otro rubio como nosotros? Las amputaciones de Daemon. La cantidad de amputaciones de la guardia de la ciudad de desembarco del rey tienen 2 funciones. La primera es presentarnos a Daemon como un ser volátil y que opera con poca cautela. Una cosa es luchar contra la delincuencia de la capital y otra es volver con tanto brazo, tanta pierna, tanta cabeza. También es una forma de desafiar a Viserys, que no había dado luz verde a semejante carnicería. Pero no se puede pasar por alto que la operación del comandante también debía afirmar al público que, si buscaban violencia como en Juego de Tronos, aquí la tienen. Tiene un punto tan obvio, sin embargo, que se podría debatir su efectividad. En el centro de la historia están el rey Viserys y Targaryen, Paddy Considine, un gobernante enfermo en tiempos de paz que se esfuerza por evitar un descenso a la guerra. El príncipe de Daemon Targaryen, Matt Smith, su violento y contradictorio hermano y heredero oficial. La princesa Rhaenyra Targaryen, Millie Alcock, la hija mayor de Viserys, y Lady Alicent Hicktober, Emily Carey, su mejor amiga en la corte e hija de la mano del rey, Ser Otto, Rhys Evans. Viserys carece de un hijo primogénito que aclare la línea real, y aunque ama a su hermano, teme lo que pueda ocurrir si se permite que Daemon se siente en el trono de hierro. Otros están más preocupados por la guerra civil que podría seguir si Rhaenyra se convierte en la primera mujer en gobernar. Y si Viserys finalmente engendra un hijo, ¿qué pasará entonces? La familia Targaryen ha gobernado en Poniente durante un siglo, después de que su habilidad para montar dragones les facilitara la conquista de los 7 reinos. Pero, ¿qué pasará con esa dinastía cuando la pregunta de quién debe gobernar después no tenga una respuesta clara? Esta circunstancia se cierne sobre la serie, y es emocionante ver cómo expone la red de lealtades y rivalidades en el corazón de su próximo conflicto. Esto se debe en gran parte a que lo político se hace muy, muy personal. 2 hermanos que desean desesperadamente amarse no pueden evitar herirse mutuamente en cada momento. Una hija anhela el respeto de su padre después de que éste haya pasado años ignorándola y esperando un hijo, pero el abismo que los separa resulta difícil de salvar. A 2 amigas, como mujeres jóvenes nacidas en un paisaje político, se les dice que tienen que ser peones en jugadas mayores de poder. Una de ellas acepta su papel, mientras que la otra se resiste y se ven separadas. Estas descripciones de las relaciones claves son simplificaciones, pero como en los mejores dramas de personajes, las cosas son y no son tan simples.
Incluso cuando el público ve cómo la realidad política se estrecha en torno a los Targaryen, sellando sus destinos, no puede evitar la sensación de que todo podría evitarse si incluso una de estas parejas pudiera resolver sus problemas. El tiempo dedicado a desarrollar estos conflictos está tan bien empleado que, cuando finalmente se den los primeros golpes, será apasionante. Además, tal y como se desprende de estos 6 episodios de la primera temporada, será todo un espectáculo. La estabilidad del reinado de Viserys se ve desafiada desde el principio por un grupo de merodeadores que amenazan el control de los mares, lo que resulta una buena elección para la historia. La relativa falta de intereses emocionales en esta amenaza externa no solo añade peso a la potencial devastación de una guerra civil, sino que da a los espectadores una muestra de la calidad y la escala épica del cine de acción que les espera. Queda por ver si esta nueva serie conseguirá suscitar menos controversia que Juego de Tronos, pero no rehúye las impactantes muestras de violencia, que llevan las marcas del trabajo de efectos, la artesanía y la dirección que hicieron que las escenas de batalla de la serie original fueran tan aclamadas. Además, la nueva serie hace honor a su nombre desde el principio, con muchas secuencias de dragones y su participación en la guerra, que se explorará con mucha más profundidad. La Casa del Dragón parece situarse de nuevo en este punto dulce de compromiso con el personaje y la realización de alta calidad de un mundo fantástico. Mientras no pierda el foco, debería ser una televisión realmente emocionante. En resumen, el episodio estreno de House of the Dragon introdujo a sus protagonistas y sentó las bases para un potencial enfrentamiento entre los Targaryen. A lo largo del capítulo vimos lo que tanto se había prometido, escenas sin censura, mucha sangre y el inicio de una temida dinastía. Rhaenyra es elegida heredera nombra del reino. El rey Viserys reconoce su error al no haber pensado en su hija Rhaenyra como prospecto de reina. Así, tras haber descargado su ira contra Daemon, ha nombrado a la princesa como la próxima encargada de sentarse en el trono de hierro. De ese modo, los miembros del consejo declaran su fidelidad a la nueva sucesora. Viserys reclama a Daemon tras deshonrarlo. Un reporte desagradable llegó al rey. Su hermano, Daemon, fue visto en un bar local celebrando su potencial ascenso al poder. De hecho, brindó, en honor, al hijo fallecido de Viserys. Esto desató la ira del gobernador y le ordenó que dejara sus tierras, pues ya está decidido a elegir a su sucesor al trono. Deliberan el sucesor al reinado de Viserys. El consejo de Viserys exige que se nombre a un sucesor. Se esperaba que el hijo recién nacido del rey se convirtiera en el próximo en el trono. Sin embargo, la conversación ha confirmado que la reina y su bebé fallecieron en el parto. La elección se reduciría solo a Daemon y Rhaenyra. La reina ha fallecido. El rey Viserys convocó un torno por el nacimiento de su nuevo heredero. Sin embargo, el parto fue complicado. Producto de una irremediable hemorragia, la esposa del gobernador ha fallecido. Acto seguido, vimos la sepultura del cuerpo. Aquí, Rhaenyra dice el primer Dracarys de House of the Dragon. Torno para celebrar el nacimiento del hijo del rey. El rey ha convocado un torneo en el pueblo. Las batallas se hacen en honor al nacimiento de su próximo heredero. Daemon Targaryen desata el terror. En su posición de príncipe, Daemon Targaryen ha desatado una carnicería en el pueblo. ¿Su justificación? Implementar las leyes del rey. Por supuesto, el sujeto no parece estar muy convencido de seguir parámetros, por lo cual no tuvo reparo en desmembrar a diversos pobladores en una noche. La princesa Rhaenyra en sus primeras escenas de House of the Dragon. En las primeras escenas de House of the Dragon, vemos las primeras apariciones de la princesa Rhaenyra. Ella tendrá que enfrentarse dentro de poco al hermano del rey Viserys para quedarse en el trono. El primer capítulo de House of the Dragon aclara su cronología. Es el 9º año del reinado del rey Viserys I Targaryen. 172 años antes de muerte del rey loco y el nacimiento de su hija, Daenerys Targaryen. Se lee en la primera parte del capítulo 1 de House of the Dragon, en el que se oye parte de la música original de Juego de Tronos. Daemon Targaryen. Daemon Targaryen integra la historia como el hermano menor del rey Viserys. Daemon es un guerrero con gran destreza y jinete de dragones con gran experiencia. De ese modo,
logró ser parte del consejo personal de su hermano, además de ser nombrado comandante de la guardia de la ciudad de King's Landing. En tanto, también es uno de los candidatos al trono de Viserys. Rhaenyra Targaryen, en su versión joven. Rhaenyra Targaryen es la primogénita de Viserys. Tiene sangre valiria pura y es una jinete de dragones con mucha experiencia. Ella nació del primer matrimonio del rey con Aemma Arryn, quien falleció al dar a luz a su segundo hijo, que también murió. El rey Viserys Targaryen. Elegido en el Gran Consejo de Arrenal para suceder a Jaehaerys Targaryen, el rey Viserys era percibido como un hombre amable, cálido y decente, pero las cosas en el reino se pondrán cada vez más tensas. Viserys se casó con Aemma Arryn, de la casa Arryn. Ambos tuvieron a Rhaenyra. En House of the Dragon, el rey tendrá que elegir a su sucesor en el trono, su hermano, Daemon Targaryen, o su primogénita. La muerte de